Muy buenas, estimados seguidores, bienvenidos a mi canal de Albert Changaneiros. Hoy con un vídeo especial. Hoy estamos con José Andrés Colmena, el gran ambasador de Habanos, y hoy vamos a hablar de dos mundos independientes, pero que a la vez están internamente unidos: el mundo bursátil, el mundo de las finanzas y el mundo de los habanos. Muy buenas, José Andrés. Muy buenas, Alberto. Bueno, es un verdadero placer para mí estar hoy contigo como amplio conocedor del mundo de los habanos, y nuestros seguidores, la mayor parte, se enfocan en el mundo bursátil, el mundo del trading, pero también somos disfrutones de que nos gustan nuestros momentos. Algunas veces celebrar alguna operativa en bolsa, y personalmente a mí me gusta en esas celebraciones pues disfrutar y hacer un maridaje de un habano personal, y hoy quería traerte a ti como experto de habanos a mi canal para dar una pequeña cátedra a la gente que sigue este canal, pero que no conoce o fuma de vez en cuando algún habano, pero que no conoce el arte del encendido, del corte, los tipos de habanos. Y me gustaría, pues, para ir charlando sobre ello, y nada, me gustaría que nos comentaras al inicio primero quién eres, toda la experiencia y bagaje que tienes a lo largo de los años, que yo personalmente la conozco, y luego comentar un poco qué habano estamos fumando, que me lo has recomendado y que me parece excepcional. Pues mira, soy José Andrés Colmena y dentro de las funciones que tengo como Brand Ambassador, la misión principal es la divulgación de la cultura del habano, porque es una cultura milenaria que tiene un montón de matices que nunca terminas de aprender y que a mí particularmente me apasiona. Y dentro de todas estas facetas, bueno, pues en esta divulgación, tanto a profesionales del sector como a la parte de la alta restauración, durante muchos años he estado formando, ayudando al sommelier que representaba a España en el Mundial Habano Sommelier, en este concurso mundial internacional, a que hiciera un buen papel dentro de este concurso, y tengo el privilegio de haber formado a dos personas que han sido campeonas del mundo. La primera mujer, que fue Manuela Romeralo, en el año 2006, que ha sido mano derecha de Quique da Costa hasta hace muy poquito tiempo, y en el año 2014 a Miguel Méndez, que era el sommelier que atendía la sede del club Pasión Habanos. Y bueno, un montón de cosas más. Pues ya me doy cuenta que, bueno, hoy vamos a recibir, yo creo, una pequeña cátedra brutal. Desde el punto de vista, por ejemplo, del habano, que yo ya me lo encendí antes, previo a cámaras, y que vas ahora a explicar un poco el encendido, ¿nos puedes comentar un poco qué habano estamos fumando, vamos a fumar? Pues mira, es una marca muy moderna, muy actual, que se creó exclusivamente para Francia. Allá en el año 74 del siglo pasado, Giscard d'Estaing era un apasionado de los habanos y él quería tener una marca para su país que representara la identidad, la idiosincrasia de Francia y de los franceses. La elegancia, la distinción, el savoir-faire, etc. Y Habanos decidió obsequiarle con esta obra de arte, en principio no exclusiva para el mercado francés, aunque hoy en día ya está abierta internacionalmente. Al igual que la identidad que tienen los franceses, este tabaco también lo es decir, suave de fortaleza, aunque tiene un sabor intenso con esa fortaleza suave, pero es muy elegante, muy equilibrada. El aroma es una fragancia, es muy floral, esos frutos secos, esa avellana, las melazas, esa punta de pimienta blanca que tiene, que sobre todo en el inicio está un poquito más marcada y luego se va equilibrando, las melazas de fondo, un tabaco muy amable y muy recomendable para fumar, sobre todo si no buscas intensidades muy altas. Y si me permites, voy a darle vida Perfecto, a sí, este sí. tabaco, pero lo voy a hacer, esto de cortar y encender es muy personal. Hay gente que Y prefiere cada el corte uno antes, disfruta después. de una forma diferente. Pero en este periodo de formación para sumilleres, para habanos sommeliers, donde el fin de encender y de cortar no es que sea el habano para ti, sino que se lo vas a ofrecer a otra persona,
considero que para mí es la mejor manera de hacerlo, porque se van a ir ganando una serie de matices. Y si me lo permites, lo voy a encender con la mejor combinación aromática que existe con el tabaco, que es el cedro. El cedro lo usáis más que nada porque es como el fuego más inocuo, es decir, que calienta el puro pero no da ningún tipo de sabor. Vamos a ver, en habanos tradicionalmente las cajas se han venido haciendo de madera de cedro. Aquí fue la casualidad, entró en juego, allá por 1830, Ramón Allones, una de las marcas importantes de habanos. Él se dio cuenta de que en Cuba se utilizaba el cedro español, que es un derivado de las caobas, para hacer armarios, baúles y arcones, para guardar la ropa, porque ahuyentaba la polilla. Estamos hablando de una manera dúctil, fácil de trabajar, muy aromática y con poca porosidad. Y se le ocurrió empezar a hacer los cajones, que entonces eran, no como ahora, de 25 unidades o de 10, eran de 1000 tabacos, de 1000 puros, grandes. para intentar que ahuyentara esos parásitos que atacan al tabaco, ¿vale? Y a partir de ahí pasó un poco como con el vino y el roble, ¿no? El vino se transportaba en barro, pero cuando iban los barcos se rompían muchas ánforas y a alguien se le ocurrió decir, vamos a meterlo en madera para que llegue esas Holandas famosas, para que cuando lleguen a Holanda nos llegue todo el producto que hemos metido. Y al igual que pasó con el vino, que cuando salía de puerto tardaban meses en llegar, se daban cuenta de que ese vino había evolucionado y estaba más rico. En el caso del tabaco cubano, de los habanos, pasó exactamente igual. Entonces yo voy a utilizar estas láminas de cedro para encenderlo como si fuera un sumiller, y primero lo voy a encender y luego lo voy a cortar, y te voy a contar el por qué encender de esta manera. La parte del pie, que es por donde encendemos, es la parte más insípida. Está en contacto con el aire y se va a oxidar, con lo cual estos matices que tenemos aquí en esta parte son mucho más bajos. Si le metemos una llama con mucha potencia, va a hacer que esos pequeños matices que nos quedan en estas primeras bocanadas se saturen, se quemen, por decirlo de alguna forma, y no vamos a poder apreciarlas. Encendiendo de esta forma, no le metemos una potencia de fuego alta, lo que va a ir haciendo es calentar el cuerpo del cigarro de una forma paulatina, de una forma muy pausada. Al no haber cortado, no se nos produce un efecto de chimenea, es decir, no se nos escapa el humo que se va acumulando. Claro, no hace el tiro. Claro, porque lo que pretendemos es que el humo se quede dentro para ir calentando despacito el propio cigarro. Antiguamente hasta se pasaba el mechero por debajo del cigarro, así a la larga en todo el cañón, para calentarlo, pero claro, eso te podía ahumar las capas. Y esa acumulación del humo, junto con ese aumento de la temperatura paulatina, va a hacer que esas primeras bocanadas sean más sabrosas y estén más cargadas de matices. Hay que tener un paladar un poco más desarrollado para poder apreciar esos matices, pero sí que realmente nos va a ayudar a que estas primeras bocanadas sean más sabrosas y más placenteras. Y una vez, me falta un pelincito, nada más, para poderlo terminar de encender, porque claro, desde el punto de vista de la sumillería, al no ser un cigarro para ti, pues no se puede soplar, etcétera. Tiene un protocolo a la hora de sujetarlo a la altura de la anilla o por debajo, siempre paralelo al suelo, etcétera, etcétera. Este ya lo tenemos, le vamos a dar un poquito de aire para terminarlo de encender, y aunque ha quedado un poquito de la parte negra de la combustión, lo vamos a marcar primero, ángulo de 90 grados, hacemos el corte y a partir de ahí, a disfrutar. Ya tiene el tiro. Perfecto, además tiene un tiro espectacular este tabaquito, que también al inicio nos va a dar unas ligeras puntas terrosas. Una maravilla. Yo cuando lo encendí, antes es lo que dices, al arrancar se nota toques a pimienta inicial, pero que desaparecen a los 3-5 minutos, y se marcaba en el primer tercio, yo estoy en el segundo, lo que comentabas al inicio, sabores a frutos secos. Yo creo que es una nota muy característica en habanos, los frutos secos, pero en lo que comentabas, al ser un habano suave, esos toques, esas notas a frutos secos que van evolucionando, incluso noto algo de, no sé si, corrígeme si me equivoco, algo de vainilla. Sí, perfecto, algo muy correcto. Sí, dulzón, este tabaco, como tú bien dices, una de las identidades
que podemos encontrar en las variedades cubanas son los frutos secos. Pero si te fijas, prácticamente no tiene amargo el tabaco. No. Es un amargo muy bajo, porque todo esto pasa como con el café. Todo el café tiene un punto de amargor y todo el tabaco tiene un punto de amargor. Eso es inevitable. Y que es necesario para el sabor Efectivamente. propio. Pero aquí está muy equilibrado, yo te diría que sobre 10 estamos en un 2 de ese amargo. Por lo tanto, esos frutos secos a los que nos va a llevar en el posgusto, a mí me lleva más hacia una avellana, una nuez de macadamia, que hacia una almendra tostada, sí, amarga, etc. Es muy interesante. Y sobre todo el dulzor de fondo que tiene el tabaco, que también es muy sutil y muy equilibrado, con ese puntito de la pimienta que estarás notando muy sutilmente en la punta de la lengua, hacen que sea una fumada muy agradable. Luego en el tema de la evolución, porque fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando descubrí el mundo de los habanos, es decir, la evolución del habano, de que alguien que no ha fumado nunca, pues un poco creen que es diferentes tipos de hojas envueltas y que sabe igual el habano al inicio que al final, cuando luego descubrimos que hay el primer tercio, el segundo, el tercero. Personalmente el segundo, el divino, yo creo que es cuando el habano llega al cumbre. En ese aspecto, es decir, tú como experto, ¿qué matices o algo alguien que no se inicie que los pueda empezar a identificar? Vamos a ver, evidentemente hay una evolución por tercios, por la propia disposición que se pone de la hoja dentro del cigarro, lo que es la tripa, ¿vale? No se pone de cualquier manera. La punta de lanza de la hoja nos va a venir hacia el primer tercio, que es donde menos resinas, azúcares y grasas tiene la hoja, y la parte de la hoja que pega con el tallo central, la hoja tiene muchas más resinas, es un poquito más gruesa y viene hacia el último tercio. Como tú bien dices, Alberto, cuando se cata profesionalmente, el tercio que se valora es el divino, el segundo tercio, porque es el tercio más equilibrado por temperaturas de humo, por las sustancias que se van recorriendo a lo largo de todo el cañón. El último tercio nos hace de filtro y cuando ya tenemos la combustión muy cerca de la boca, ese humo nos va a llegar más caliente y nos puede distorsionar. Luego, a nivel de disfrute, depende de cada uno. Claro. Hay fumadores que les gusta mucho el último tercio precisamente por esa intensidad, y hay otros, como le pasaba a Winston Churchill en su momento, que se le hacía muy duro. Entonces, bueno, pues no se terminaba de fumar esas Julietas número 2, el Churchill de toda la vida. Es un tabaquito de 1 hora y media aproximadamente. Sí, ese lo tengo fumado, sí. Un grandísimo tabaco, pero que se le hacía demasiado duro y no se lo fumaba. Si te estás iniciando, idealmente empezar con fortalezas suaves. Marcas como puede ser Que d'Orsay con el Coronas Claro, que es una corona de cepo 42, ¿vale? Es un tabaco muy equilibrado. Hoyo de Monterrey, H. Upmann, y buscar fumadas, si te estás iniciando, que no sean muy largas en cuanto a tiempo, porque eso te va a ir sirviendo para ir evolucionando, ir descubriendo cuáles son tus gustos personales y te vas a ir adaptando a los tiempos de fumada. Yo sé que a ti te gusta mucho el Lusitanias, sí. Tabaco de una fumada de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, tranquilamente, etcétera. Pues un Lusitania, que es un espectáculo y una obra de arte, no es ideal para iniciarte, porque te puede tumbar. Yo lo que vi cuando luego empezaba a entender el mundo de los habanos, el formato robusto, para mí era un no óptimo, porque es un formato que, lo que dices, no es muy largo, 45-60 minutos, y que tiene los matices igual. De hecho, el robusto, como formato, como vitola, es la vitola más consumida del mundo, y concretamente el Partagás Serie D número 4. Hasta hace unos años era el Montecristo número 4 el que más se fumaba en todo el mundo, no solamente en España, sino en todo el mundo. Pero claro, cuando empecé a venir la tendencia de calibres gruesos, el robusto se convirtió en la estrella y hoy en día actualmente es el habano de referencia, no solamente para habanos, sino a nivel mundial para cualquier otro tipo de fabricante. Y en cuanto a los robustos, mucha gente puede confundir, de decir, oye, ¿tiene algo que ver la fortaleza del puro con el grosor, o la fortaleza va más cuando el maestro habanero combina las hojas,
hay un poco de todo. Los maestros de ligas, que son como los enólogos del tabaco, para hacer una similitud, ellos son los que van a combinar las hojas de cada una de las cosechas. Ten en cuenta que este Quai d'Orsay se tarda 3 años en hacer. Cualquier habano se tarda 3 años en hacer, excepto Cohiba, que se tarda 5. Cohiba tiene un añejamiento adicional. Adicional, sí, se llama fermentación adicional en barriles de cedro durante 2 años más, en el tabaco que nos aporta el aroma, en el seco, en el tabaco ligero, que es el que nos aporta la fortaleza y el sabor, y en el tabaco de medio tiempo, que es la esencia del tabaco negro cubano y que solamente se utiliza para 3 habanos, que son los famosos Cohibas Beíques. Pues bien, por el añejamiento que tiene cada una de estas hojas, que componen el cupás, que componen la ligada, pues el tabaco volado se añeja 6 meses, el seco se añeja 1 año, el tabaco ligero se añeja 2 años. Hay que combinar tabacos de 3 cosechas diferentes y estos maestros de ligas, junto con los técnicos del Instituto de Investigaciones de Tabaco, que determinan la calidez y la fortaleza de cada una de las cosechas, tienen que ir modificando proporciones para mantener la identidad en la vitola y en la propia marca como tal. La ligada es importantísima dentro de cada una de las marcas, pero curiosamente, sobre todo para la gente que empieza, cuando le ofrecen un cigarro como este, que es un Edmundo grueso de cepo 52 por cepo 35, si es la primera vez que fumas, te tira un poquito para atrás, porque lo ves muy grande, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en los cigarros de calibre grueso? Que caben muchos tipos de tabaco, cabe mucho volado, mucho seco, mucho ligero. Es como que puedes hacer un cóctel de plantas, correcto, más margen tienes. Correcto, con lo cual equilibrar la fortaleza es mucho más fácil que los calibres medios y los calibres finos, que son más estrechos y cabe medio tabaco. Y siempre el tabaco ligero, que es el que tiene la mayor fortaleza, excepto en Beíque, que sería el tabaco de medio tiempo, es el que predomina sobre el resto. El volado nos va a servir para aportar combustión, no tenemos celulosa, no hay papel, un habano es 100% tabaco natural, es la única procedencia en el mundo que tiene denominación de origen protegida, no existe otra denominación de origen protegida en el mundo, en ninguna otra parte del mundo, básicamente porque se cumplen con los estándares, y además tenemos la suerte de tener la mejor tierra de tabaco del mundo, la única que puede producir cualquier tipo de hoja que tenga un cigarro en general y evidentemente un habano en particular, que es Vuelta Abajo, en la región tabacalera más importante de Cuba, el mejor tabaco que es del Pinar mundo. del Río. Pinar del Río, efectivamente. Sí. Y de los puros, mucha gente también puede verlo como que hay diferentes formatos, es decir, este más o menos, la cabeza del puro, es plana, pero luego hay el formato pirámide, que a mí personalmente me llama mucho la atención, y me gustaría que nos explicaras, cuando alguien lo ve en formato pirámide y no la cabeza plana, ¿para qué sirve o para qué se hace el Pues formato mira, tiene pirámide? una historia muy bonita. Estos formatos que son rectilíneos en toda la longitud se llaman parejos y tienen la cabeza, como bien dices, no tumbada, porque la terminación tumbada es una mezcla entre la plana de los parejos y la figurada de las pirámides, ¿vale? Pero estas pirámides, estas campanas o los doble figurados es un guiño a aquellos primeros tabacos, aquellos primeros puros primitivos que cuando llegó Colón a la isla de Cuba fumaban los indios taínos. Entonces, cuando se empieza a desarrollar toda esta cultura ya a nivel occidental, una vez que ya el comercio empieza entre el puerto de La Habana y el puerto de Sevilla, los primeros tabacos se hacen un poco a imagen y semejanza de lo que se hacían los indios taínos y han ido cambiando a lo largo de los tiempos. En el caso de los formatos que terminan en punta, como pueden ser las pirámides, es un acabado que te permite jugar con sensaciones. Exacto, dependiendo por dónde cortes. Incluso yo conozco a muchos fumadores experimentados, entre ellos tú, que lo hemos hablado en otras ocasiones, el doble corte. El doble corte. Dependiendo de la intensidad que tú quieras, haces un corte más pequeño o un corte mayor. Vas jugando con esas sensaciones que en un formato parejo
prácticamente no te lo permite. Lo único que nos permitiría hacerlo es con cortapuros de troquel o de bala que hacen perforaciones perfectas en las cabezas de los cigarros, pero tendríamos que utilizar distintos diámetros. Empezar con un diámetro más finito de corte y luego ir abriendo, pero eso es más complicado. Sí, porque yo me gustaría que hablaras uno de los puros, habláramos del Partagas Lusitania, pero el Habano, el Montecristo de número 2, que también es de los emblemas, el formato pirámide, ese, yo personalmente cuando lo he fumado, efectivamente, lo que decías, hago un corte pequeño, cuando el puro empieza más suave, se concentran los sabores, en el segundo o tercer tercio, cuando ya se pone más fuerte, vuelvo a abrir, y es verdad que al abrir, abres la chimenea y... Sí, el tiro mejora muchísimo. Y mejora, y se notan otros matices, incluso baja un poquito la intensidad, porque ya no está tan picoso, tan concentrado. Sí, en Montecristo es la marca de referencia, la que todo el mundo conoce. Preguntas a fumadores y no fumadores y siempre Montecristo está en número 1, Montecristo, Cohiba, Partagas, digamos, Romeo y Julieta. Sí, son los que más... Los llamo los Ferrari y Lamborghini de los habanos. Y concretamente la pirámide, el Montecristo número 2, que es otro de mis tabacos favoritos, es un grandísimo clásico. Una horita y cuarto, una hora y media, depende de cada... Los tiempos de fumada son relativos porque depende un poco de cada uno, si estás solo, si estás en compañía, si hablas más, si hablas menos, etcétera. Pero es un tabaco muy Montecristo. El amargo es superior a este que tenemos aquí, que es identificativo de Montecristo, la pimienta negra, el dulzor de fondo, los torrefactos, los tostados, esas notas de cacao. Y la terrosidad, yo lo noto mucho al inicio. Es como algún... Es identidad, sí. Es identidad de Montecristo, es como en la línea clásica. O gusta o no gusta. Sabes que luego Montecristo, dentro de la marca, está la línea clásica, de esa fortaleza medio fuerte, la línea Open de fortaleza media y la línea 1935, que es de fortaleza fuerte. Es decir, dentro de una misma marca puede haber distintas líneas, manteniendo los matices generales, pero jugando también estos maestros de ligas, que son unos artistas, jugando con las fortalezas. Y dentro del mundo del habano siempre, bueno, el mundo de las películas bursátiles, uno de los grandes inversores, Wall Street, interpretaba Michael Douglas cuando interpretaba a Gordon Gekko, él fumaba Davidoff, cuando creo que en aquel momento David trabajaba habanos, trabajaba hoja de Cuba, y se le veía fumando y luego siempre con su copa de whisky, es decir, ese maridaje. El maridaje, para que la gente lo entienda, ¿qué es? Y para alguien que empieza, ¿qué tipo de maridaje sería el más aconsejable? Dos cosas. Efectivamente, Davidoff estaban hechos con tabaco cubano hasta 1989. Después de 1989, Davidoff se marcha de Cuba y empieza a producir en República Dominicana con otros tipos de tabaco, sí, otro tipo de que no tienen absolutamente nada que ver con el habano hoy en día. Pero bueno, siempre han hecho, dentro de la cultura del tabaco en general, siempre han hecho cosas interesantes. A la pregunta de alguien que empieza, con qué quiere maridar, cuáles son las claves de los maridajes. Al final el maridaje es que tenemos, por un lado, el habano, y por otro lado, podemos tener uno, dos o varios productos que los queremos combinar para que el resultado sea más satisfactorio y más placentero. Al final es una combinación que potencia. Correcto. El sabor. Y que cada uno tenemos la nuestra. Sí que hay teorías de líneas maestras y sobre todo destilados que dan mucho juego para muchos tipos de habanos. Por ejemplo, los rones añejos, cuanto más añejo mejor, los brandis, los coñacs, te dan juego para muchos tipos de cigarros. Luego es verdad que hay muchos tipos de rones, muchos tipos de coñacs y muchos tipos de brandy, pero te van a dar juego en general para muchos tipos de habanos. Otras bebidas como los whiskies también dan mucho juego, pero dentro del mundo de los whiskies tenemos que pensar si es un whisky más turbado, es más especiado, es más mineral, en función del gusto que nosotros tengamos personal, porque insisto, es para disfrutar, para pasar un buen rato y como se dice en Cuba, no coger lucha, estar disfrutando y pasarlo bien. Incluso la coctelería va muy bien, los combinados, ahí se complica un poquito más, pero hay combinados que estando bien realizados te van a satisfacer y te van a dar placer.
Por eso digo que hay que cogerlo con pinzas, lo que son líneas maestras, porque el gusto personal de cada uno es el que prevalece sobre cualquier teoría. Un buen café es espectacular. Un habano con una oncita de chocolate Te iba a decir, es brutal. Yo utilizo el chocolate 70%. Para mí es el ideal porque 90% demasiado amargo y el 70%, sobre todo el último tercio, que es cuando más se carga, lo acompaño siempre un café solo y una onza de chocolate, lo típico de meterte la onza en la boca, dejar que se deshaga, ir saboreándolo. Ahí la verdad que potencia, vamos, para mí me parece una experiencia, porque yo siempre digo, el fumar un habano es una experiencia organoléptica. Correcto. Total. Y yo soy muy de fumarlo solo. Es decir, de estar plenamente consciente de lo que lo estoy disfrutando, la combinación en cada uno. Y sí que es verdad lo que dices, el último tercio, que es el más fuerte, el más intenso y que hay mucha gente, muchos fumadores que justamente es el que más le gusta, otros les disgusta. En ese, ¿qué recomiendas en el mariaje en el último tercio? Porque es verdad que cambia radicalmente el puro. Sí, claro, ten en cuenta que tenemos toda la concentración de todos los azúcares, grasas y aceites que se van transmitiendo a lo largo de la fumada y el último tercio nos hace de filtro natural, evidentemente. Insisto, depende de la fortaleza que tenga el tabaco. Por ejemplo, en un Partagas Lusitanias, que va a terminar siendo medio fuerte, yo me decantaría desde un Habana Club Selección de Maestros, un Habana Club 15, por ejemplo, irían muy bien. Si nos venimos aquí a la tierra, a España, me iría algún brandy de Jerez. Pongo, por ejemplo, te voy a dar dos opciones para que veas un poco. Un brandy Luis Felipe, un clásico dentro del territorio que tiene una personalidad muy marcada, o me iría a un Ximénez Espínola, a un Cigar Clubs número 3, que está ideado, el abuelo de José Antonio Zarzana, cuando pensó en dejar aquellos brandis en las barricas que fueran añejando, pensaba en hacer un brandy para cigarros suaves, otro para cigarros de fortaleza media y otros para cigarros de fortaleza fuerte. Pues yo me iría con el Cigar Club número 3, que es el que tiene la fortaleza alta, o si nos vamos a un whisky, pues me iría a un Ardbeg, me iría a un Talisker, me iría a un Lagavulin, un Laphroaig. Intensidad, potencia, turba, porque van a combinar todos esos torrefactos y tostados. Que ya dependerá un poco del tipo de habano que uno... Claro. Un habano más fuerte, un habano más suave, ese aspecto. Y ya para terminar, yo creo que esto va a gustar mucho, esta masterclass que estamos aquí cogiendo. Yo siempre en bolsa, cuando la gente empieza, siempre doy una serie de consejos de que primero se formen, que inviertan un poco capital, que vayan con una mentalidad medio-largo plazo. ¿Qué 2, 3 consejos darías tú como experto en habanos para eso, para el que se inicia, para que pueda entrar en este mundo, aprender a disfrutarlo desde el inicio y que no tenga una experiencia igual negativa, cuando a lo mejor si sigue 2, 3 consejos básicos puede llegar a disfrutar este mundo? Pues mira, a nivel de información yo le recomendaría que se hiciera socio del Club Pasión Habanos, que además es un club altruista, no tiene coste ninguno, donde va a tener mucha información sobre la cultura, tanto vídeos como escrita, evidentemente. Después, una vez que ya tienes una poquita de formación, te diría que fueras a estancos especializados en el mundo del cigarro, porque es una cultura tan importante. Sí. Que tiene que tener un tratamiento, una conservación, hay que mimarlos, hay que quererlos, etcétera. Porque además estos estanqueros que tienen cavas especializadas, que gracias a Dios en todo el territorio nacional tenemos muchas cavas especializadas, les van a poder aconsejar a ellos también a la hora de la recomendación. Y si estás empezando, yo les diría que empiecen por fortalezas suaves y formatos que no sean de larga fumada. Un hoyo de Monterrey Petit Robusto, que es un cepo 50 por 102 milímetros de longitud. Un Romeo y Julieta Petit Princess, que es un tabaquito, es una perlita de unos 20 minutos de fumada. O un Caprichos, el Petit Royales, que también es de 90 por 44. Es decir, fumadas cortas
suavidad, y que vayan cogiendo, adaptando el paladar a lo que es el sabor y los aromas del tabaco, y que poquito a poco vayan evolucionando y vayan subiendo intensidades poco a poco, y a su vez también tiempos de fumada, hasta que esta persona defina cuáles son sus gustos personales en general, porque luego depende. Ahora, imagínate que estamos en periodo vacacional, estás de vacaciones en la montaña, en la playa, donde tú quieras. Te levantas por la mañana, no madrugas mucho porque no necesitas, te haces un buen desayuno, y terminarlo, pues, por ejemplo, con un Quai d'Orsay, el número 50, que es más cortito que este, más estrecho, y de unos 35 o 40 minutos de fumada, en una fumada corta, tranquila, pues un tabaco suave va muy bien. Después de un almuerzo, depende lo que hayas comido también. Si has comido estofados, carnes, una chuleta, intensidad, potencia, pues intenta buscar un tabaco que vaya acorde. Claro, que vaya acorde, que no se apague. Claro, me da igual, te has comido una ensalada, pues busca algo más elegante, más sutil. H. Upmann, Oye Monterrey, Quai d'Orsay, son marcas que te van a dar bastante juego. Y quizá a mí el cigarro que más me gusta es el de la tarde-noche. Más largo, más tiempo de fumada, lo suelo acompañar con algún destilado, pero ya tranquilidad, estás relajado, estás concentrado, porque si te has dado cuenta, hablar y fumar mucho, como me ha pasado a mí ahora, Sí, se te apaga. la combustión no es Se lo te mismo. apaga, no estás pendiente del tabaco, Efectivamente. y ya no solamente porque se te apague como tal, pero esto es una obra de arte que hay mucha gente detrás, desde el veguero que está cultivando el tabaco y que tiene que pasar cientos de veces por cada una de las hileras para mimar la planta, para ver cómo está, esto cada día, hasta llegar todos los procesos de secado, fermentación, hasta llegar a la fábrica, los maestros de ligas, los torcedores, esa artesanía milenaria que se ha ido transmitiendo de generación en generación, pues también se le debe un pequeño respeto. Perfecto, José Andrés. Y bueno, yo creo que para terminar, en base a tu amplia experiencia, yo creo que no me puedo ir sin preguntarte cuál ha sido o son los habanos de tu vida. Es decir, aquellos que tú dirías, me voy a una isla desierta y te dicen, tienes que llevarte 3. Pues mira, entre esos 3 estaría un Partagas 898, estaría un Montecristo del 2 y estaría un Cohiba siglo VI. Mira, joder, pues mira, justamente el Cohiba siglo VI, ese fue el habano que fumé el día que marcamos que íbamos a sacar un fondo de inversión. Y fue exactamente ese, el Cohiba siglo VI, me parece una auténtica obra. Es una complejidad y una elegancia que tiene ese tabaco impresionante. Pues ha sido un verdadero placer, José Andrés, gran ambasador de habanos, estar hoy aquí. Y te invito próximamente, creo que si la bolsa lo permite y pueda tener una celebración buena, invitarte a disfrutar un habano en una compañía excepcional. Pues estaría encantado de poder hacerlo, agradecerte esta oportunidad de divulgar cultura del habano, y nos volveremos a ver seguro, y muy buenos humos. Igualmente. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Dejarnos vuestros comentarios de qué os ha parecido, cuál es de alguna manera el consejo de José Andrés que más os ha gustado, y nos vemos en los próximos vídeos. Un cordial saludo.